Listo. Entonces, primer punto, ¿qué se entiende por la clasificación alfabética de la reacción adversa por medicamentos? Por favor, explique esta clasificación y proporcione 3 ejemplos para cada una de las categorías. Entonces, ¿cuál es esa clasificación alfabética? A, B, C, D, E, F, G, hasta la G. ¿Por qué qué? La última, pues según, esa es la última, es la G donde es determinada por la genética de la persona, entonces no todo fármaco va a actuar igual. No sé si quieres que... ¿Y qué es? Yo creo que tú fuiste de las que leyó fisiología, por favor. Bueno, no sé. No, pues o sea, las RAM se han clasificado de acuerdo al mecanismo de generación. Entonces hay A, B, C, D, E, F y G. A depende de la dosis del medicamento. B depende es del paciente. C cuando depende de la cronicidad. A, B, C, D. D depende es de el ambiente, pues más fácil lo entendimos. El ambiente donde está el fármaco, la latencia del fármaco. A, B, C, E es no me acuerdo de. A ver, otra persona que haya leído fisiología que le ayude. Ayuda a una doctora Katy. No, Karen. ¿Qué necesitas? Bueno, ella había dicho hasta la D. Y bueno, ¿Qué opinas de la D? Ella dijo... la de tiempo de latencia muy largo entre exposición al medicamento. Retardada. ¿Listo? La E dice que ocurre... reacciones adversas al medicamento que ocurrían tras suspensión súbita del medicamento. La F consistía en un fallo terapéutico y la G presencia de factores médicos. Bueno, entonces, muchas gracias. Para que nos acordemos. Entonces, la A de aumento. Entonces, la A es porque la concentración por algún uno u otro motivo incrementó la concentración del fármaco, ya sea por una interacción o el otro A es por un aumento del efecto. Sí, pero puede ser un efecto en otro lugar, ¿sí? Que sea secundario al efecto del medicamento. Es explicado por el mecanismo de acción del medicamento esa reacción. La B es de bizarro. Es bizarro porque no se explica por el mecanismo de acción del medicamento. Es más por una condición de la persona. Es bizarro, no es frecuente que se presente. Entonces las A son más frecuentes, pero digamos que son más benignas. Las B bizarras, por ejemplo, alergia a la penicilina, un shock anafiláctico por alergia a la penicilina, pues es más intrínseco al paciente, ¿sí? Y generalmente son reacciones más graves. Las B de bizarro. C de crónico. Entonces son reacciones que se dan por el uso crónico del medicamento. Un ejemplo de C. Por un medicamento, una reacción por una exposición crónica a un medicamento. Por ejemplo, con las quimioterapias. Las de... Trate de a uno, a ver. El acetaminofén puede causar falla, puede causar falla hepática, pero a dosis muy altas, o puede ser a dosis terapéuticas en un paciente susceptible, o puede causar toxicidad crónica, sí puede llegar a causar toxicidad crónica. Otro ejemplo.
La espironolactona, que puede hacer que las mujeres produzcan leche. Ginecomastia. La espironolactona puede causar ginecomastia, que es que en los hombres también aumenta el tamaño de la glándula mamaria. Bueno, ese es un efecto crónico. Otro ejemplo, Sebastián, tenías el de los corticoides. Osteoporosis Corticoides, muy bien. Como que la morfina en cierto grado de continuidad afecta al sistema nervioso. A veces crónicamente los opioides pueden causar algo que se llama crónicamente hiperalgesia. O sea, en vez de calmar el dolor, los opioides pueden producir más sensibilidad al dolor. Los estrógenos que toman las mujeres posmenopáusicas que pueden aumentar el riesgo de cáncer. Muy bien, los estrógenos, inclusive cuando se mezclan con progestágenos, si se utilizan por más de 5 años, aumentan el cáncer de seno. Muy bien. La adicción sería un efecto adverso. La dependencia a un medicamento, que si puede llegar a ser una reacción adversa, sí, es una reacción adversa. Los laxantes producen como deficiencia en el colon, ¿sí se dice? ¿O algo así? Muchas mujeres toman laxantes, ¿cierto? Pero con fines de bajar de peso. Entonces toman crónicamente laxantes. Y en el colon les da algo que se llama melanosis coli. Se tiñe, o sea, el colon se vuelve negro y altera la función de la motilidad intestinal por el uso crónico de laxantes. Sí, es un buen ejemplo. Entonces todas esas son reacciones tipo C-bota. Cuando una persona usa más antibióticos de los que debería y entonces queda como totalmente sin flora intestinal y le dan infecciones. Sí, esa es una reacción, pero no es crónica. Esa es moderada por periodo de tiempo. Pero esa es una reacción. Son pacientes que usan fármacos intestinales para la disfunción eréctil. Entonces les da problemas nerviosos y cardíacos. Sildenafil. Hipertensión pulmonar. Sí. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, en resumen, la A, relacionados con dosis, es extensión del efecto farmacológico principal, es la mayoría de las reacciones adversas que se presentan, pero generan una menor mortalidad. La B, son impredecibles, B de bizarro, acuérdense. Pueden presentarse inclusive a dosis muy bajas, se presentan más rápidamente. Un ejemplo acá, y lo vamos a ver más adelante, es la hipertermia maligna, que es un cuadro que se genera en pacientes a los cuales se les administra unos anestésicos, entre ellos succinilcolina, lotano. Entonces empiezan a elevar la temperatura a mayor de 40 grados, hacen acidosis, retienen CO2, hacen inestabilidad hemodinámica. ¿Listo? Y eso es la C, de uso crónico. Incluyen los efectos de tolerancia. ¿Sí? Es decir, que yo al principio presento náuseas, vómito, pero con el uso crónico ya dejo de presentar esas reacciones. Osteoporosis por inhibidores de bomba de protones, es decir, omeprazol, también puede causar osteoporosis, o síndrome de Cushing por corticoides. Este es el síndrome de Cushing por corticoides. Entonces, con el uso crónico de los corticosteroides empiezan a haber cambios morfológicos de las personas. Aparte que hay hipertensión, hay algo de virilización, hay algo que se llama joroba de búfalo, que es que acá hay cojinete graso, acá hay tejido adiposo, acá supraclavicular, cara de luna llena, ¿sí? Acné, estrías y fragilidad capilar.
Todo eso es por el uso crónico de corticosteroides y aparte pues la osteoporosis. Otro ejemplo de una reacción crónica se da con los antipsicóticos. Esos medicamentos que se le dan a las personas que alucinan, que tienen esquizofrenia. Los antipsicóticos con el uso crónico pueden generar algo que se llaman disquinesias tardías. Entonces, si ustedes ven la foto y si han visto de pronto algún paciente, empiezan a presentar movimientos involuntarios, ¿sí? Así, si ven un paciente psiquiátrico con uso crónico de corticosteroides, es por esos corticosteroides, antipsicóticos, perdón. Esos son disquinesias tardías y es una reacción adversa tipo C. En ese caso, la idea es dar unos antipsicóticos, o sea, hay varias generaciones de antipsicóticos, unos antipsicóticos típicos y atípicos. Los atípicos son los que menos causan estas reacciones, entonces ahorita lo que más se utiliza son atípicos. Corea es que la gente se mueve así. Empieza a moverse los brazos, eso es Corea. Son movimientos involuntarios. Beflarospasmo es esto. ¿Cómo? También son tics, o sea, eso incluye las disquinesias tardías, pero es una combinación de todo. Un tic de una persona así, no, pues, pero eso es una combinación de unos movimientos faciales y corporales involuntarios. Señora. Estos RAM, sí, son otros. Sí. ¿Estas que se presentan son transitorios o son secuelas o...? Hay de todo. Estas ya secuelan. Listo. De tipo D, un ejemplo tipo D de retardada. O sea, eso está en inglés, ¿no? Señora. Pero a veces que las personas pues tienen un pero cuando se retiran Eso es la E. Ya vamos a ver. La D de retardado. Entonces, por ejemplo, las más frecuentes, el ejemplo que siempre se dice, el dietiletilvestrol era un medicamento que se utilizaba en mujeres. Resulta que las hijas de esas mujeres presentaron carcinoma vaginal. Entonces es una reacción un poco retardada, ¿no? Fue con las hijas. Pues digamos la talidomida, también podríamos decir que eso es un efecto, una reacción adversa retardada. Entonces, de retardadas, generalmente efectos carcinogénicos o teratogénicos. Por ejemplo, talidomida o dietiletilvestrol. Carcinogénicos y teratogénicos. Esas son D. La isotetrinoína es teratogénica, sumamente teratogénica. Dietiletilvestrol. ¿La qué? De la RAM. Si genera teratogénesis es RAM. RAM tipo D. La teratogénesis, ¿no? Tipo E. Se da E de end, ¿cierto? Al finalizar el medicamento. Entonces, cuando suspendo abruptamente un medicamento se genera la reacción. Entonces, ahí están los síndromes de abstinencia. ¿Sí? Entonces, muchos pacientes toman opioides para el manejo del dolor. Se suspende el opioide y empieza el síndrome de abstinencia. La ansiedad, sudoración, piloerección. Bueno, síndromes de abstinencia son las tipo E. El efecto de rebote es que cuando tú suspendes el medicamento, por ejemplo un antidepresivo, tú suspendes el antidepresivo y empieza a ver más depresión, ¿sí? O un antihipertensivo lo suspendes, digamos la clonidina, suspendes abruptamente la clonidina y ese paciente hipertensión terrible. Ese es el, sí señora. Los medicamentos que se utilizan para pacientes pues con enfermedades digamos psicóticas también pueden llegar a causar ese mismo efecto de síndrome de abstinencia cuando se termina de usar. No, antipsicóticos no. Y si
se terminan de usar como no abruptamente, que uno, o sea, no han terminado el tratamiento y de repente dejan de tomar el medicamento. Abstinencia no, con antipsicóticos no. No hay problema. Lo que... Ah, no. No. Señor. Sí. Tú primero. Cuando dicen que algo es hepatotóxico, pues están matando los hepatocitos, pero ¿qué está haciendo realmente? Hay muchos mecanismos por los cuales se puede hacer hepatotoxicidad, ¿sí? Puede ser porque las células se esté induciendo apoptosis o necrosis celular, ese puede ser un mecanismo. Puede ser porque está causando colestasis, por algún otro motivo está haciendo que no se secrete la bilis, digamos, por el conducto biliar y empieza a acumularse la bilis en el hígado. Eso también es hepatotóxico. O sea, hay diferentes mecanismos por los cuales se podría producir la hepatotoxicidad. No es una sola cosa, sino son varias cosas. Hay medicamentos que por componente alérgico pueden llegar a ser hepatotóxicos. Digamos, muchos AINES, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, hay personas que son alérgicas y hacen una hepatitis, ¿sí? Es hepatotóxico, pero por componente alérgico. Espérame, tú primero. También entrarían esos medicamentos que inhiben o aumentan la actividad de enzimas y que al terminarlos abruptamente, pues la enzima si está inhibida empieza a trabajar mucho, como creo que los betabloqueadores si se suspenden así también tienen. Sí, señora. Muy bien. Sí, señora. En fallo terapéutico se refieren a que no hizo efecto o a que hizo un efecto que fue negativo contra lo que yo quería. Entonces, la reacción tipo F es la de fallo terapéutico. No se logró el objetivo terapéutico que yo tenía con el medicamento. Por ejemplo, lo que hablábamos con el clopidogrel. ¿Ustedes saben qué es el clopidogrel? El clopidogrel es un antiagregante plaquetario, como la aspirina. ¿Sí? El clopidogrel, ¿sí había hablado acá? ¿Sí? No. Entonces, resulta que el clopidogrel, ya ustedes saben de metabolismo y me van a entender, es un profármaco. Ahí vamos bien, ¿cierto? Es un profármaco y se metaboliza por el CYP1219. Y por ese CYP1219 pasa al metabolito activo. ¿Sí? Cuando yo concomitantemente estoy manejando a ese paciente con omeprazol, por ejemplo, el omeprazol inhibe ese CYP1219. Entonces no está pasando a su forma activa el clopidogrel. Ese paciente que toma clopidogrel para que no se reinfarte, se reinfarta. Eso es un fallo terapéutico. Se reinfartó. Lo que yo quería era que se antiagregara, ¿cierto? O que no se le tapara el stent. Acuérdense que el stent es lo que le colocan en las arterias para abrir, ¿cierto? Entonces se coloca clopidogrel para que ese stent no vuelva y se trombose. Si vuelve y se le trombosa, eso se considera un fallo terapéutico. ¿Listo? Es un antiplaquetario, sí señora. Porque los antipsicóticos no hacen efecto, igualmente están administrados de manera. Sí, o sea, digo, si tú lo suspendes súbitamente, no hay un efecto súbito de abstinencia o no generan empeoramiento de los síntomas siempre que yo lo suspenda porque el paciente está controlado, ¿sí? Si el paciente no está controlado y fue porque él lo suspendió por sí solo, pues va a alucinar porque es que lo que me está controlando los síntomas psicóticos es el antipsicótico, pero no de por sí que sea un efecto de la suspensión del medicamento. No sucede. Pues específicamente con los antipsicóticos. El fallo terapéutico puede ser secundario a interacciones medicamentosas, puede ser secundario a una inherencia genética del paciente también, porque el CYP
de él es diferente y casi no actúa. Sería, digamos, un error de medicación. Eso es un fallo terapéutico. El ejemplo del anticonceptivo y la ampicilina, amoxicilina, eso es un fallo terapéutico. Y lo reportas. Sí, señor. ¿Cómo? Omeprazol. Listo, muchachos. Voy a ir un poquito más rápido porque listo. Segundo punto, ¿cuál es la diferencia entre intensidad y seriedad de una reacción adversa al medicamento? Por favor, explique la diferencia y proporcione un ejemplo clínico. A ver, ¿quién me hace el favor? ¿Yo? ¿Quién dijo yo? ¿Ustedes? ¿Los de atrás? El segundo punto. ¿No leyeron? Eso estaba en la lectura. Por acá, ustedes ¿no leyeron tampoco? ¿Ni idea? ¿Ustedes tampoco? Ni idea. Y por deducción, traten de sacarla por deducción, eso está muy fácil. Entre intensidad y seriedad. Bueno, a ver, vámonos adelante, otra vez. Jesús. Intensidad yo creo que es como la fuerza en la que se da la reacción adversa, y la seriedad es como qué tan grave es esa reacción adversa. ¿No? Estefanía. La intensidad se relaciona con la dosificación del fármaco, mientras que la severidad es como el nivel que se necesita del fármaco para que cause un evento adverso. Bueno, algo así. A ver, Estefanía. La severidad, entonces, intensidad es el esquema de dosificación. Entonces, pues nosotros lo habíamos relacionado, no lo inventamos, no es verdad. Tipo, si a ella le da un dolor de cabeza y si le damos un Dolex y no le sirve y le aumentamos a 2 Dolex, entonces es el esquema de dosificación. Aumentamos hasta que se le quite, no le inventamos, el dolor de cabeza. Y la severidad es la magnitud con la cual se desarrolla un efecto adverso. Intensidad y severidad es lo mismo, ¿no? Sí. Sí. Ahí es la diferencia entre intensidad y seriedad. Bueno, entonces sería la magnitud con la cual se desarrolla un efecto adverso en un individuo. Entonces, cuando ya aumentamos tanto las Dolex que se me... ¿La seriedad ahí cuál sería? No, o sea, no la tenemos. Yo la sé. Yo. Ah, La intensidad es la magnitud con la cual se desarrolla el efecto adverso, o la RAM en un individuo, y puede ser pues trivial, moderada. Y la seriedad es el grado de compromiso generado en el paciente, que puede ser serias o no serias. ¿Cuáles son las reacciones adversas serias? ¿Serias? Pues puedo decir lo que yo pues ya que me la aclararon, pero yo pensaba que era como intensidad, ya era como desde el punto de vista del paciente, y seriedad ya serían las consecuencias clínicas, y las consecuencias clínicas es que o causa la muerte, genera hospitalización o la prolongue, produce una incapacidad persistente, le dé cáncer a una anomalía congénita, que no responda al tratamiento de emergencia, y ya. esas son las serias. Bien. Podría contar
Me preguntan acá que si un fármaco por sobredosis, en una intoxicación sobredosis, causa un efecto, una reacción adversa grave, puede salir del mercado. No, porque está indicado a esas dosis, o sea, la prescripción está bien. Pues si se la tomó otras dosis, se trató de intento de suicidio o fue un error, pues, pero está descrito que produce esos efectos tóxicos, ¿sí? Pero no es relacionado con la dosis terapéutica. Siempre. Espérame, yo no sé. Atento. Es relacionado con esa pregunta, como ¿en cuántas personas tiene que ocurrir un efecto adverso del mismo medicamento para que este salga del mercado? No depende tanto de la frecuencia, sino de la seriedad. Si son serios, o sea, produce ya efectos adversos, reacciones adversas serias, ahí ya se considera, no tanto por frecuencia. Respondiendo a la pregunta de cuáles serían las series, pues en un artículo dice que todas aquellas que causen muerte, prolongan el peligro de la vida, generen hospitalización. ¿Y viste las mismas? Sí. Bueno, ya. No importa, eso está bien. Entonces, esas son las reacciones adversas serias. Cualquiera que genere hospitalización o prolongue la hospitalización de un paciente, que genere alteración en la función de un órgano del paciente, o alteraciones, sí, en la función o inclusive amputación, reacciones que generen carcinogénesis, teratogénesis, esas son reacciones serias, ¿cierto? Reacciones que generen la muerte, o cuando el médico diga esto es serio. Si a su criterio él dice que es serio, pues es una reacción adversa seria. Esas son las serias. Eso entonces habla de si es serio o no es serio. La intensidad, bueno, entonces una reacción adversa, la que yo les decía, la hipertermia maligna. Ay, no tiene audio. Bueno, ¿ahí qué pasó? Si alcanzaron a ver. Exacto. Entonces, estaban haciéndole el procedimiento, le hicieron un cateterismo, estaban en la geografía y estaba anestesiado el paciente. Hizo lo que yo les dije ahorita, lo de hipertermia maligna. ¿Sí? Empezó a elevar temperatura, empezó a haber inestabilidad hemodinámica, a retener CO2 y a rigidez de los músculos. Eso es otra cosa. Hipertermia maligna presenta rigidez. Eso hizo este paciente. ¿Esa reacción es seria o no es seria? Es seria. La hipertermia maligna tiene una causa intrínseca del paciente y es porque tiene alteración de la reanodina. Sí, acuérdate que la reanodina es la del retículo endoplásmico, ¿te acuerdan? Entonces, en estos pacientes incrementa la concentración de calcio intracitoplasmático y no se mete al retículo. Es por alteración del receptor de reanodina. Pues finalmente sí, inicialmente va a generar una contracción de los músculos, por eso es que el paciente se pone rígido. Ese hipercatabolismo va a aumentar la temperatura, acidosis, ¿sí? El CO2, y pues puede generar la muerte si no se le dan las medidas. La severidad, entonces, como ya lo habían dicho, ya se refiere a la magnitud con la cual se desarrolla un efecto adverso en un individuo. Entonces, ahí hablaban de dos clasificaciones para la intensidad, para la severidad. Una, ¿quieres decir? La primera era para severidad, entonces era como trivial, leve, moderada y severa. Pero que era muy complicado utilizarlo porque como que dependía demasiado del paciente, entonces se aplicó otra para la intensidad
que era grado 1, grado 2 y grado 3. Cada una de ellas era A, B y C. Dentro de la A es que no requiere tratamiento, la B es que alivia totalmente o en parte por el tratamiento, y la C es que no se alivia con el tratamiento. Grado 1 es que no se necesita cambiar ni la dosis ni el medicamento. Grado 2 es que se cambia la dosis pero no el medicamento. Y grado 3 es que se suspende ese medicamento y se busca otro alternativo. Exacto. Este caso de hipertermia maligna, ¿qué grado creen que es? 3. Grado 3. No se puede volver a utilizar, ni modo. ¿Listo? Muchas gracias. Por la anestesia. No, eso es infrecuente. Es infrecuente. Pero cuando sucede, yo tengo que estudiar a la familia, a detectar, a ver si hay otro con la alteración, digamos, genética que está produciendo la hipertermia maligna. Con cualquier dosis. O sea, no tiene que ser dosis dependiente, no es. O sea, pero digamos en ese caso no quería cambiar de anestésico. Tocaría tratar de colocar, es un manejo difícil porque hay muchos anestésicos que pueden inducir la hipertermia, pero tienen que hacer un bloqueo ya a nivel, pues si lo quieren operar, a nivel medular. Gracias. Okay. Entonces, ¿cómo se maneja la hipertermia maligna? Tienen que tratarle la acidosis, ponerle líquidos, controlar la temperatura, entonces bajar la temperatura, toca colocarle un medicamento que se llama dantroleno, que lo que hace ese dantroleno es tratar de disminuir el calcio intracitoplasmático. Entonces, es con medicamentos. Pero es tratamiento, más no es que sea como un antídoto, es el tratamiento. Fallo por algún motivo. No, ahí sería fallo, ¿no? Si no, nada, yo utilizo dosis altas y no logro anestesiar, eso es un fallo terapéutico. O sea, uno toca mirar, ¿será por interacción? ¿Será porque la molécula? ¿Será porque el medicamento está vencido? ¿Sí? Toca estudiar todo eso, señor. Intensidad es la misma, entonces es la severidad. ¿De qué medidas, a qué medidas me responde ese paciente? Entonces, no hay necesidad de que yo suspenda el medicamento. La reacción, por ejemplo, es una cefalea, que no, es una leve y me dio un dolorcito de cabeza. Por eso no voy a suspender el medicamento, ¿cierto? Ni tampoco está para que yo tenga que tomar medicamento. Pero, por ejemplo, si ya es una cefalea insoportable, vomito, hay medicamentos que causan meningitis, me dio meningitis, pues probablemente ahí necesito tratamiento y probablemente necesito hospitalización, ¿cierto? Entonces ahí es diferente la gravedad de la reacción y es diferente el manejo que yo le doy a esa reacción.